Bueno, hoy día empezaré un nuevo proyecto porque además de el blog cientista austral, además desahogados con María del Juan Fernández, además de mis publicaciones en Diario El Pingüino los días domingos de análisis político, vamos a iniciar un YouTube que va a ser de audio, donde usted va a poder escuchar, más que análisis, temas importantes acerca de la política general, conceptos políticos, con la idea de dar educación cívica y enseñar ideas y conceptos. A este canal le vamos a colocar política al día. Bueno, la corrupción se define como, o corrupción política se define como un acto deshonesto o deliberativos cometidos por funcionarios públicos, lo que ya hemos planteado, autoridades políticas que abusan de su poder e influyen o realizan un mal uso financiero y humano de los recursos. Esto nos demuestra que cualquier uso ilegítimo de recursos públicos, de personas, formas o distintas estructuras generan una determinada corrupción. Esta definición es Hernández Gómez, es el que establece esta definición. También hay otras definiciones que pueden establecer el tema de corrupción. Sayet y Bruce definen la corrupción como un mal uso o abuso del poder político para beneficio personal o privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a una definición en un conjunto de actitudes solamente, sino que de actividades mediante las cuales se transgrede compromisos adquiridos con el Estado, con sí mismo y con la ética y la moral y la fe pública, utilizando los privilegios otorgados y contraviniendo el bien común. O sea, en el fondo, toda actividad donde se usa el poder para el beneficio de grupos o personas determinadas. Otra definición que es importante determinar de corrupción es el de Telba, que determina que la corrupción es el uso ilegal del patrimonio y del oficio de la persona pública, ocupándolo sus beneficios para manera personal, beneficiando sus intereses, organizaciones o ciertas estructuras que se benefician y que provienen de esta persona. O sea, en el fondo, la corrupción es el mecanismo por el cual partidos políticos, personas, individuos, sujetos jurídicos o personas jurídicas vinculadas con el Estado o individuos, personas naturales, se aprovechan de ciertas dádivas para su propio beneficio. Y esta corrupción tiene variantes y tipos interesantes. La gran corrupción se determina, según Mujica,
que es el que clasifica, un politólogo, dos tipos de corrupción. La gran corrupción. Esta genera la desconfianza entre las autoridades centrales y corrompe o pervierte el funcionamiento de la actividad estatal y de los recursos públicos. O sea, a través de la desviación de recursos públicos o influir en las actividades estatales, merma la actividad y el funcionamiento del Estado y el ideal del Estado, que es proveer o buscar el bien común para beneficiar a ciertos sectores, generando un reparto estatal o un desvío de recursos. Y la otra es la pequeña corrupción, que es la que busca desviar pequeños montos de recursos económicos o otros bienes o dádivas a personas o a ciudadanos en específico. Por ejemplo, un ejemplo de gran corrupción es cuando Juan Pablo Dávila en Codelco desvió recursos de los mercados a futuro y hizo malas predicciones y ese dinero se perdió y él no se quedó con dinero, pero cometió un error estratégico que le hizo perder plata al Estado. Y otro ejemplo de gran corrupción es cuando se hacen los grandes contratos con obras públicas y empieza el periodo de licitaciones de las carreteras y hay funcionarios que a través de las licitaciones recibieron coimas. También existe la pequeña corrupción, que son los pequeños movimientos de recursos económicos o bienes o de otro tipo para favorecer a grupos, a personas o individuos o determinados espacios de poder. Y son las pequeñas desviaciones cuando se favorece a un partido, a un grupo de amigos, o contratos, por ejemplo, a un conocido, o familiares, o colocar familiares en los cargos públicos, no teniendo las capacidades o los adiestramientos para completar esos cargos. Evidentemente se estaría generando un ejemplo de pequeña corrupción. Otro teórico, Michael Jones, él dice que se pueden identificar distintos procesos que pueden calificar a la corrupción y determina que hay por lo menos 4 tipos de corrupción. El primero, corrupción de mercado o prácticas corruptas que se dan en los intercambios de bienes o servicios, coimas en empresas, etc. La corrupción netamente económica, que se ve en relación también o que puede incluir a las empresas del Estado que hacen negocios. El segundo ejemplo son las redes de patronazgo o maquinaria, máquinas o recursos que están en pocas manos. Por ejemplo, ciertos grupos que se inquistan en la administración pública y que representan a pequeñas parcelas de poder, miembros colocados por parlamentarios o partidos políticos que se defienden entre ellos y manejan recursos y no se abren al resto, teniendo recursos, dádivas o prebendas en pocas manos. El favoritismo, que a un pequeño grupo se le da algunos favores o intercambios excepcionales. O sea, un pequeño grupo que es favorecido, ya sea ideológicamente, por partido, o por amistad, o compadrazgo, cualquiera sea el criterio que se ocupe. Y el último grupo es la corrupción crítica, donde existe un gran grupo de personas que se ve favorecida por algún intercambio extraordinario. Que eso lo podemos ver cuando se descubre las grandes maquinarias de corrupción. La corrupción tiene causa. Aquí los teóricos nos determinan cuáles pueden ser las distintas causas por las que se genera la corrupción, porque la corrupción no nace de generación espontánea, no se produce de un día para otro,
Nadie dice voy a ser corrupto, sino que la corrupción de alguna manera se tiene que preparar, se tienen que dar las condiciones. Los sistemas políticos tienen que estar debilitados, tiene que perder legitimidad la democracia y se tienen que entender como prácticas tolerables situaciones que en una democracia moderna y normal no deberían ser tolerables. También tiene que penetrar la delincuencia o el crimen organizado o el narcotráfico, lo cual pone en riesgo la democracia y los países por la corrupción y por todo lo que eso involucra. Por eso el aumento de delincuencia, para los que estén escuchando este canal de audio fuera de Chile, es preocupante para nuestro país, y la llegada de el crimen organizado, porque puede ser una semilla de unas futuras máquinas o redes de corrupción mucho más afiatadas a las coimas o a mecanismos dentro del Estado, de contratos de privados con el Estado o de aprovechamiento de funcionarios del Estado que se han quedado con dinero, o aprovechar de alguna manera las ventajas, como dice la definición, que te da ser pariente de algún funcionario público o político o el presidente, que son los casos de corrupción que se han planteado en nuestro país. Las causas que puede tener la corrupción son de dos tipos, las endógenas y las exógenas. Las endógenas son las que se generan por razones internas de la persona o de las organizaciones o del Estado o de la política, y las exógenas son las causas externas, las que el entorno influye para que la corrupción pueda anidar o pueda reproducir. Las causas endógenas, las que tienen que ver con el individuo o los grupos de individuos en forma personal. Estas causas son varias. Carencia de una conciencia social, o sea, que no se tiene el respeto ni la capacidad de entender que el rol político o el rol que tiene un funcionario público es de prestar un servicio a la patria, un servicio social o un servicio a su comunidad. Se carece de esa facultad, por lo tanto, evidentemente, esto lleva a que no se toma en serio o no se le da importancia al hecho de que la corrupción daña ese tipo de confianza. Falta de educación y una cultura de compromiso. Sí, la falta de conocimiento, la falta de conocer cómo es el sistema y un compromiso por la probidad y por la transparencia, que muchas veces muchos funcionarios públicos o privados que tienen que ver con su relación con el Estado no tienen el compromiso del rol social o el rol público que se cumple. Por ejemplo, si el metro no funcionara bien todos los días y no tuviera la conciencia de que tiene ese servicio privado, que tiene un rol público, estarían causando o cometiendo una corrupción al tratar o al no darle un servicio correcto al usuario, lo que no es así, ya que el metro tiene una conciencia de su rol social y tiene un compromiso con la ciudad de Santiago y, por qué no decirlo, también con muchos chilenos que lo ocupan cuando van para allá. Entonces, a eso se refiere que el funcionario público carece de ese compromiso, entonces está sujeto o permeable a tomar decisiones que lo pueden llevar a una corrupción. Paradigma distorsionado negativo. Por ejemplo, que muchos países, para recibir una coima
recibir un dinero por lo que tiene que hacer, se ve bien. Y eso se va culturizando e internalizándose como conducta. El ejemplo que contaba un humorista chileno de su experiencia en Estados Unidos, su experiencia en Argentina, cuando va por las carreteras y los policías le van, hacen una multa, pero le ofrecen y le dicen que si le dan para el pollo, pueden sacarle la multa o le sale menos, y le piden abiertamente un estipendio o un dinero. No sé si esa costumbre se seguirá haciendo, pero es un ejemplo que contaba un humorista y lo ocupó como un chiste. Pero ese tipo de conductas son muy usuales en muchos países y son los paradigmas negativos que narra este texto y que obviamente los funcionarios públicos deben evitar para así no caer en el flagelo de la corrupción, pero es una causa interna que los puede llevar a cometer ese error y ese delito. Personalidades antisociales y meganómanas, que literalmente el funcionario público o quien esté tomando una decisión, sea de una personalidad para ser un delincuente o que esté contra la sociedad y que conspire contra las conductas correctas y éticas, que en el fondo son conductas muy difíciles de ver porque no podemos meternos en el cerebro ni en la conciencia de cada uno, solo se pueden internalizar o escrutar con los actos. Percepción sesgada del grado de corrupción presente. O sea, que los mismos funcionarios que tienen esta actitud perciben que la corrupción no es tanto y lo ven como algo normal. Por lo tanto, no se ve esto como algo muy grave. Y la poca valoración de ser descubierto, o sea, no tener francamente miedo internamente que los vayan a pillar, por lo tanto lo hacen o los vayan a descubrir para los que estén huyendo de otro país, por lo tanto lo hacen sin escrúpulos y en el fondo sin miedo a represalias, sobre todo porque en muchos casos no hay una gran sanción ejemplarizadora para estos casos de corrupción. Esas son las visión interna, endógena, que es la variable que proviene del individuo o del funcionario público. Ahora hay causas exógenas, que es la influencia que genera o que dependen de la influencia de la sociedad, no dependen exclusivamente del ciudadano, del funcionario público o de el sujeto político, que somos todos, sino que depende de la sociedad, del conjunto, lo que dirían los sociólogos de la estructura social, que todos los que han estudiado sociología saben que la estructura social molda conducta. El individuo pasa a ser parte de la sociedad y tiene una conducta que es distinta a la que haría individualmente. Este tipo de conducta, los elementos exógenos, los que dependen de la sociedad, tienen las siguientes características. El percibir que hay una impunidad efectiva de los actos de corrupción. O sea, que a la sociedad en general no le importa o no cuestiona o no es relevante los actos de corrupción. Entonces, si la sociedad de este funcionario público, país o nación donde vive, hay un alto grado de permisividad a la corrupción, este funcionario o esta persona se da cuenta que hay una alta impunidad y no va a ser sancionado por estos actos e inclusive puede ser permitido, como decían en un libro
que leí, que les voy a comentar después, que era Controlando la corrupción, lo ven muchos como un aceite que permite el funcionamiento del Estado. Corporativismo partidista. En este punto es bastante complejo porque también el partido o la organización política del cual pertenecen los distintos funcionarios públicos también ejerce una labor socializadora que, si no está en contra de los mecanismos de corrupción y ellos quieren usufructuar el Estado y de sus dádivas, obviamente fomenta esta conducta partidista corporativa y dejan impune o no entregan o no sancionan a sus funcionarios, y queda como una cultura, o que está mal visto, entregar a un correligionario, un compañero, un camarada, a un miembro de un partido por un acto de corrupción, porque si no, todos tendrían que hacerse responsables. Y también esa es una conducta perniciosa con el sistema y con la credibilidad de los partidos políticos. La falta de valores o un modelo de sociedad, sobre todo la sociedad actual capitalista, donde se entregan valores inequívocos acerca de lo que es correcto y se premia al ladino, al astuto, al sinvergüenza. Y obviamente, si hay una carencia de este tipo de valores, se está más proclive a tomar cualquier acto que sea beneficioso para la persona, dejando de lado el bien común y el bien del Estado, que debería ser el compromiso al que está circunscrito en todo funcionario público. El siguiente punto es el excesivo poder discrecional del funcionario público. Eso significa que los funcionarios públicos en muchos casos tienen muchas atribuciones y en muchos casos tienen una libre interpretación de la ley. Por lo tanto, ellos pueden hacer y deshacer, y a veces hacen un abuso a esa interpretación y tratan de sacar partido y provecho de esas características, lo cual también influye, porque puede ser, unido a los demás factores, que sea una costumbre, por ejemplo, que se haga permanentemente en su mismo servicio, y él sociológicamente se ha llevado a tener este comportamiento. La concentración de poderes y de decisiones en ciertas actividades, o sea, que ciertas actividades y decisiones se concentran en uno, dos, más individuos o en ciertos organismos, lo cual evidentemente lleva a que la decisión la tomen, como se establecía en el ejemplo anteriormente, muy poquísimas manos, lo cual le quita transparencia y legitimidad. Otra causa es el soborno internacional, que el soborno o las conductas corruptas o las coimas o la de recibir dinero para hacer o no hacer el cumplimiento de una ley o de un reglamento o de una estructura, sea por instituciones internacionales, lo cual ya agrava en sí los mecanismos de corrupción, y ahí se estaría permeando una organización internacional a un Estado o a organismos de Estado, lo cual traería incluso conflicto internacional. Después, otra causa exógena o externa es el control económico o legal o de los medios de comunicación que impiden que expongan a la luz pública los casos de corrupción. O sea, esto ya es que hay una corrupción generalizada en determinados servicios públicos, y que además las ramas de estos grupos o organizaciones o funcionarios o individuos que concertaron hacer esta corrupción generen redes tales como se impida que se sepa esto en los medios de comunicación, o que
se dé a conocer o se tape de alguna manera. Otra causa social o exógena son los salarios demasiado bajos. Esto sale en muchos textos que hablan sobre corrupción, porque determinan que un funcionario que recibe una remuneración baja está permeado a recibir coimas o dádivas si es que su sueldo es muy menor a lo que debería ser. Por lo tanto, una de las medidas que hablan los grupos anticorrupción se debe mantener un nivel de salario alto, medianamente alto o satisfactorio para que los funcionarios públicos no se vean tentados a cometer estos actos de deshonestidad. Falta de transparencia o información concerniente a la utilización de fondos políticos. O sea, no se sabe o no se conoce por la ciudadanía y no hay una fiscalización adecuada cómo se ocupan los fondos. Y eso permite que estos se puedan dilapidar o utilizar de manera poca eficacia de la administración pública. En la otra causa exógena. O sea que la administración pública, ya sabemos que en todos nuestros países es lenta y burocrática, y eso genera que hayan vacíos de poder y vacíos administrativos que pueden llevar a la aparición de corrupciones de distintos tipos. Y finalmente otra causa exógena, que el sistema en sí, político, estatal e institucional, es demasiado complejo, lo cual genera burocracia, genera dificultades, demoras, lo cual incentivaría para muchos la aparición de células o estructuras o mecanismos de corrupción. Evidentemente estas causas internas o externas o exógenas o endógenas de la corrupción son discutibles, pero este autor determina escenarios que pueden llevar y nos pueden mostrar que la corrupción está ahí y nos sirve para entender que no son procesos simples y que son difíciles de detectar y que requiere una observación, requiere una sociología y requiere un cambio social determinado que vaya modernizando y cambiar criterios y estructuras. La corrupción no se queda solo en causas políticas, sino que eso tiene efectos, y estos efectos generan distorsiones en las políticas públicas, en las inversiones, en la economía y en el funcionamiento normal del país. ¿Por qué dirá usted? Por algo bien simple, los sobornos. Porque evidentemente, si hay una corrupción, hay un soborno, que es la dádiva que usted da al funcionario público para que éste haga una determinada ilegalidad o, de lo contrario, haga la vista gorda de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, eso genera distorsiones y genera complejidades, desviando proyectos, desvirtuando las funciones de los organismos públicos, colocando trabas para el funcionamiento, retrasando la inversión, privilegiando a grupos que quizás no le convengan al Estado, estableciendo relaciones clientelares, involucrando al Estado, gobiernos o proveedores que no le convienen, etc. O sea, esto va distorsionando el funcionamiento del Estado. El mejor ejemplo es en una licitación de obras públicas, poniendo el ejemplo de las carreteras, que en Chile están todas concesionadas, que una determinada concesionaria le ofrezca a un ministro de Obras Públicas, como ocurrió en Chile, pero este es un caso hipotético, cierta coima para que le dé la concesión de un sector de carretera.
Y resulta que es la empresa que en la licitación entregó el presupuesto más caro. O sea, la coima hace que el Estado elija el ofertor más caro, existiendo la posibilidad de que exista otro ofertor más barato y que tenga la misma eficiencia. Pero, evidentemente, a raíz de la dádiva, o la coima, o el soborno, esto facilita que este grupo se quede con la licitación y opere la obra determinada y que le puede traer un costo monetario mayor al Estado y perder plata producto de la coima. Existen también efectos, como se denomina aquí, sociales o medioambientales. ¿Por qué? Porque dice que la corrupción o la generación de la corrupción afecta directamente, ahora que estamos en la época de la protección del medio ambiente, afecta directamente las políticas medioambientales. Puede llegar a afectar a las políticas medioambientales y a las distintas decisiones que éstas se toman, bajando los mecanismos de fiscalización, facilitado por los sobornos, ¿cierto? Se pueden desvirtuar los derechos sociales, parcelarlos o arbitrarizarlos o sectorizarlos a lugares que no corresponden, o perder llanamente dinero que son favorables para los más necesitados, para el trabajo infantil, etc. Se pueden violar ciertos derechos legales y de legitimidad de los distintos grupos sociales. También existen efectos políticos, ¿cómo no? Obviamente, la corrupción siendo un problema netamente político, pero que también afecta a empresas y en otros mercados, pero generalmente lo que estamos hablando aquí, como somos artistas políticos, tenemos un blog de análisis político y tenemos un canal de análisis político y ahora vamos a tener este podcast de análisis político. Generalmente lo que tratamos es la corrupción de tipo político. En este tipo de corrupción hay efectos políticos. La corrupción genera básicamente desconfianza en los dirigentes políticos, en los partidos políticos y en sus comportamientos. En las instituciones del Estado se adoptan estrategias que son negativas, decepción ante la actividad pública, cooperativas de prebendas y de beneficios arbitrarios, generan en muchos países estados que son dependientes del clientelismo y de la complicidad política. Desde los cargos más pequeños hasta los más altos. México es un ejemplo donde hay muchos estados en que el gobernador tiene negocios de corrupción amplios y que abarcan a alcaldes, lo que sería equivalente a regidores o a concejales en Chile, legisladores locales, hasta los legisladores de tipo nacional, teniendo grupos privilegiados, guardias personales, séquitos y recursos que manejan en forma particular y sectores que son privilegiados, que muchos, en el caso de México, tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. Otro tema importante que involucra la corrupción es la corrupción y los derechos humanos. Sí, porque la corrupción es un fenómeno que afecta a las personas y, como ya lo veremos posteriormente, Naciones Unidas ya considera como un abuso de los derechos humanos el exceso de corrupción o la existencia de corrupción. Y aquí hay una definición de corrupción que parece interesante. En términos más amplios, la corrupción es la apropiación del poder público para fines privados, yendo del nivel más general al más específico.
La corrupción se puede observar como la privatización del poder público. Esto nos determina una buena manera de decirlo, la privatización del poder público. ¿Qué significa eso? Que todas las atribuciones y organismos que el Estado ofrece, protección, salud, vivienda, trabajo, bienestar social, etcétera, es privatizado, es apropiado por grupos particulares, partidos políticos o preventas o instituciones que lo llevan a beneficios particulares o a grupos determinados, no favoreciendo a la mayoría de la población. También como el privilegio del interés privado sobre el público o el desvío de fondos relacionados por el intercambio de organismos públicos para favorecer a la población para sacar una ventaja privada. Esto determina que la corrupción que se debe enfrentar está siempre en el interés general o la voluntad general o contrato social, como diría Rousseau, contra intereses o dádivas de sectores privados que buscan sus privilegios o intenciones personales. En el ámbito de los derechos humanos, el Estado debe respetar, y esto significa que implica no interferir ni por medio de ostentación ni de violencia a través de acciones, la integridad de las personas, y el Estado debe abstenerse de torturar ilegalmente o coartar la libertad de los ciudadanos. Debe respetar esos derechos y debe proteger que eso recae a través de policías o agentes estatales que aseguren que estos derechos no sean vulnerados por otros grupos de ciudadanos, y debe prevenir también la violación a los derechos humanos cometido por el aparato estatal o tercero, y debe promover el respeto y la integración de todos los grupos. Esas son las funciones que el Estado debe realizar para asegurar el respeto a los derechos humanos. Si no se respeta, si no se protege, si no se promueve estas conductas para que los derechos humanos se respeten del Estado mismo, de agentes del Estado o de otros miembros de la sociedad, el Estado está cometiendo abusos y corrupción al respecto. Todas las dictaduras de cualquier color, por ahora Venezuela, Cuba, El Salvador y otros países, están cometiendo estos abusos. No están protegiendo ni promoviendo derechos humanos y dando las garantías básicas necesarias a las personas. La privatización en general de los recursos políticos es lo que hacen estas, y esto se establece en la 11ª Convención Internacional contra la Corrupción, donde se establece el derecho básico en que todo ser humano tiene el derecho a estar libre de corrupción. Estos conceptos de la clasificación de la corrupción y sus efectos políticos y sus distintas estructuras son conceptos de Ana María Arjona, si quieren seguir averiguando. Y esto determina entonces que la corrupción es un flagelo a nivel mundial y es un derecho humano. Por lo tanto, toda persona de todo el mundo que es víctima de la corrupción o los países que son víctimas de corrupción pueden estar alegando, cada uno de esos ciudadanos, que están siendo atentados
a un derecho humano básico, estar libre de corrupción, ser un ciudadano igual a otro, porque la corrupción lo que hace es privilegiar a grupos, a personas, a intereses, donde generan ciudadanos de segunda clase, donde están los privilegiados, que son los cercanos al poder político, los cercanos al poder empresarial o cercanos a distintos tipos de poder, y el resto de los ciudadanos de a pie. Por lo tanto, eso es un atentado claro a los derechos. Pues bien, teniendo claro más o menos lo que son los conceptos de corrupción, aquí me atrevo a introducirlos a un tema que tiene que ver con la corrupción, pero que es muy importante. Cómo atacar la corrupción a través de las políticas públicas. ¿Y qué ha hecho Chile? Acá, digamos, está los acuerdos o las temáticas que Chile ha presentado internacionalmente y los acuerdos que Chile llegó en un periodo en que tuvo bastante corrupción en los años 90 y 2000, y así una lista de acuerdos que hubo en su época por los presidentes, el presidente Lagos, que tuvo el caso Mopgate, que ya mencioné, y un representante de la oposición, donde se hicieron reformas del Estado, y este caso Cabal, que también llevó a este segundo mecanismo de reforma del Estado. Y acá en este texto determina cómo atacar la corrupción a través de políticas públicas. ¿Qué ha hecho Chile? Bueno, de acuerdo con da primero una definición del tema, donde se establece que Naciones Unidas entrega una estadística importante. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos. Y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción. Suma que equivale generalmente al 5% del Producto Interno Bruto mundial. Con esto usted se da cuenta que el dinero que se desvía en corrupción y que pierden los estados en corrupción es sumamente imponderable e inimaginable, y que se pierde en programas de desarrollo por el hecho mismo de la corrupción. Y se determina que por esta razón este flagelo socava el desarrollo humano, desvía los recursos públicos destinados a prestación de servicios esenciales o básicos para la ciudadanía. Se interfieren los derechos humanos y se pierde la confianza en los liderazgos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNAC, por sus siglas en inglés, es el primer instituto o estructura jurídica que creó Naciones Unidas que es vinculante para enfrentar el tema de la corrupción. Y se creó en 2017 y tiene 182 estados. Por lo tanto, eso indica que para el mundo entero y la sociedad en general, la corrupción es un tema de importancia el cual hay que enfrentar. Aquí vamos a hablar
de esta UNAC, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este es un tratado internacional, el cual se produce en la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2023 y fue el resultado del trabajo de distintas naciones que unieron esfuerzos y buscaron mecanismos para enfrentar la corrupción. Ya que veían que la corrupción, por razones obvias, tenía una naturaleza transnacional y abarcaba muchos estados. Y se pusieron de acuerdo en ciertas estructuras y en ciertas características para enfrentar la corrupción. Acá se va a hablar del capítulo 2, que son los acuerdos que llegaron los estados que son parte, donde se establecen las medidas preventivas. Por ejemplo, los estados que son parte están obligados a adoptar políticas coordinadas que prevengan la corrupción y a designar un ente o entes para coordinar, supervisar su implementación. Las políticas preventivas se deben tratar bajo una convención, incluyendo los sectores públicos y privados. O sea, que se deben establecer mecanismos para combatir la corrupción y establecer convenciones dentro del Estado donde se incorporen el sector público y el sector privado manejando estos códigos para así prevenir que ocurran estos hechos. Se deben prevenir los conflictos de intereses, velar por la transparencia de la información pública, evitar el autoritarismo, determinar los estándares a las empresas privadas, un poder judicial independiente, la participación activa de la sociedad civil para que pueda fiscalizar en los esfuerzos por prevenir y combatir corrupción y medidas para prevenir el lavado de dinero, anticiparse a lo que es el nuevo flagelo que es el crimen organizado. En el capítulo 3 se establecen acuerdos de la penalización y aplicación de la ley, donde los estados que son parte están obligados a tipificar como delito el soborno, la malversación de fondos públicos y otros delitos cuya tipificación como tales por parte de los estados que son parte estén obligados a incluir según su criterio: evitar la obstrucción a la justicia, la ocultación de datos y conversaciones, determinar una convención de la transferencia de productos de delitos y denunciarlos, y determinar la sanción a quienes ejercen la corrupción y a quienes la promuevan. En el caso chileno, que es mi país, que establecieron medidas de corrupción que, bueno, como el producto de la Universidad Católica las ponen como ejemplo. Acá se estableció una legislación sobre corrupción que nos sirve como ejemplo. Legislación contra la corrupción. Después de México, Chile es el país con antecedentes políticos anticorrupción más antiguos y que tienen más amplia trayectoria y que vienen desde 1994, donde se produjeron los primeros casos de corrupción grandes y que de alguna manera esta comisión emitió un informe sobre prevención de la corrupción, una comisión de ética pública determinada por el gobierno en ese año, que determinó recomendaciones concretas
sobre varios temas, tales como el conflicto de intereses, la declaración jurada de los funcionarios públicos, el conflicto de interés, si hay materia de interés que tienen a abstenerse, el control de la fiscalización de los contratos y licitaciones públicas, esto a raíz del caso Mobcate, algunos aspectos penales y medidas sobre financiamiento de la actividad política y el acceso a la información pública, que sea transparente, veraz y sin limitación. Lo primero fue la agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y en la política, iniciado durante el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2015, luego de sucesivos escándalos de corrupción. Se lanza esta agenda, la cual estaba compuesta de medidas legislativas, las cuales eran 18, y 14 medidas administrativas destinadas a establecer un nuevo marco regulatorio para mejorar la política y la transparencia de. ¿Cuáles eran estas? El proyecto de ley anticorrupción y fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Este proyecto aumentaba las penas para aquellos que se coludan o crean carteles. Ese pretende que sea aún más severo en la colusión en distintos bienes y servicios de primera necesidad. Esto se dio porque en Chile ciertos bienes de primera necesidad, como farmacias, donde se venden medicamentos, empresas de alimentos de primera necesidad, como pollos y otros, se coludían en bandas de precios organizadas por ellos. También el proyecto, además de determinar franjas de precio y vigilar eso, este tipo de colusiones, dotaba facultades a la Fiscalía Nacional Económica, que es la que en Chile regula la libre competencia, se pueda perseguir con mayor eficacia los distintos carteles o conductas corporativas o viciosas en las que puedan incluir agentes económicos. O sea, impedir que una empresa ejerza prácticas monopólicas.